Buenos días a todos y a todas. Perdonad estos retrasos ya más técnicos. Y bien, vamos a comenzar con la primera mesa, que, como bien sabéis, lleva por título Reparto y mejora de la calidad del trabajo. Y en esta primera parte de la mesa, pues me corresponde hablar acerca de los avatares de la jornada de trabajo en 2019, todos los temas de registro, del Real Decreto Ley 8/2019, que bueno, ya nos ha hecho un adelanto Gonzalo en su exposición de inauguración. Pero bueno, en este caso lo que vamos a abordar fundamentalmente pues es un poco cómo ha ido el año en el que es evidente que una de las materias protagonistas ha sido la jornada de trabajo. Efectivamente es protagonista siempre, porque la jornada es un elemento... a ver si me deja. No me quiere hacer caso. A ver. Pero se va a ver pequeño, ¿no? Ah, vale. A ver si ya conseguimos. Bueno, la jornada de trabajo es un elemento esencial de toda relación laboral. Es un elemento esencial del contrato de trabajo, porque no deja de ser el tiempo al que el trabajador se compromete a prestar servicios al empresario, evidentemente a cambio de una retribución. Entonces, la jornada de trabajo está muy relacionada con la retribución, porque yo doy mi tiempo a cambio de X retribución, y además está también muy relacionada con la materia de seguridad y salud, como vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. No hace falta recordar, pero bueno, os he puesto ahí las referencias normativas que tiene tal importancia la jornada, que es abordada incluso por la propia Constitución española, en el que establece que los poderes públicos deben garantizar el descanso necesario para las personas y deben garantizar también la limitación de jornada. O sea, empezando por la Constitución, continuando por el propio Estatuto de los Trabajadores, cuyo artículo 34 se dedica expresamente, bajo el título Jornada, dentro de la sección de tiempo de trabajo, a la regulación de toda esta materia, continuando por el artículo 8 del Estatuto, donde se establecen unos derechos de información al trabajador necesarios, entre los que consta, evidentemente, cuál va a ser su jornada de trabajo, siguiendo con el Real Decreto sobre jornadas especiales de trabajo y, por supuesto, finalizando con la negociación colectiva, que es el lugar donde tenemos que abordar todos los temas que, partiendo de los mínimos que establece la norma, la ley, pues queremos establecer mejoras, regulaciones y adaptaciones a lo que es la realidad de cada sector o de cada actividad. Bien, como decía, estas normas además trascienden, se regula también, es tan importante la jornada que, por supuesto, es objeto de regulación en la normativa comunitaria, en la normativa europea. Ahí os he dejado la directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo, donde establece disposiciones mínimas, pero además siempre se hace desde una perspectiva, como os decía al principio, ligada totalmente a la materia de seguridad y salud del trabajador, porque la jornada, más allá de lo que es el tiempo ese que se dedica a la prestación de servicios, está íntimamente, necesariamente relacionada con la materia de seguridad y salud. Incide directamente en esto el tiempo de trabajo que se dedique a la prestación de servicios. Por otra parte, la directiva sobre la información que se tiene que dar al trabajador sobre las condiciones aplicables a su contrato de trabajo también se encarga de recordar ese necesario respeto a la salud, a la seguridad, a la dignidad de toda persona trabajadora, directiva que es del año 91 y que se deroga
por efecto de la nueva directiva que se ha dictado este año, de 20 de junio del 2019, se va a derogar con efectos 1 de agosto del año 2022. Y esta nueva directiva establece en relación a las condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, pues también se encarga de establecer, bueno, es muy extensa, os recomiendo su lectura y análisis, pero evidentemente también aborda estos temas relativos a la jornada y a la necesidad de que el trabajador conozca exactamente cuál es la jornada que tiene que hacer, si va a hacer horas extras, si no las va a hacer y, en fin, todo, insisto, siempre relacionado con la salud y la seguridad. Bien, pues dentro de este marco, digamos, normativo, de este brevísimo repaso, por centrar un poco el tema de la jornada, nos encontramos con que pues la materia de saber cuál es la jornada que realizo cada día para conocer si me paso del tiempo que tengo contratado o no y para saber si, en consecuencia, estoy haciendo horas extraordinarias, por ejemplo, o si se me ha contratado un tiempo parcial, si efectivamente estoy cumpliendo solo con esa jornada o si estoy realizando un exceso de jornada que no está contemplado en mi contrato. En definitiva, para saber exactamente cuál es la jornada que realizo, pues UGT siempre ha manifestado que es necesario conocer cada día cuál es la jornada que el trabajadora realiza. Y además porque esta es una materia, lo señalaba antes Gonzalo, que da lugar a un numerosísimo fraude, porque es una materia que provoca graves daños en la salud de los trabajadores. Provoca además unos efectos totalmente perniciosos para las arcas públicas, para la seguridad social, para la economía, en fin, para toda la sociedad. Por eso, desde nuestros sindicatos siempre hemos manifestado la necesidad de que se estableciera un registro para conocer exactamente cuál es la jornada que cada uno realiza, porque si no lo sabemos, difícilmente vamos a poder plantear que efectivamente estamos haciendo jornada de más, estamos haciendo un exceso, unas horas extraordinarias que se me tendrán que compensar, bien sea con descanso, bien sea económicamente, pero si no partimos de ese conocimiento previo, pues, como digo, es muy complicado el poder probar, sobre todo probar, que se ha producido ese exceso y que el empresario está incumpliendo y está cometiendo un fraude. Bien, pues lo sabéis todos. Además, hemos celebrado jornadas específicas sobre esta materia de la nueva obligación del registro diario de jornada, la nueva obligación empresarial. Este año, por fin, se saca un Real Decreto Ley por el Gobierno. Nos ha contado cómo fue el tema, nos lo ha contado Gonzalo, y por fin tenemos ya esa nueva obligación empresarial en la que se modifica el artículo 34 para incorporar un nuevo apartado, el apartado 9, donde se establece esa obligación empresarial de garantizar el registro diario de la jornada. Una modificación también del apartado 7 de ese mismo artículo 34, donde se otorga al Gobierno la posibilidad de establecer alguna especialidad en esa obligación de registrar la jornada. Y, por último, una modificación del artículo 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social para incorporar como falta el incumplimiento de esta nueva obligación empresarial. Bien. Esta nueva obligación, todos debemos tener claro que es totalmente compatible y añadida con las obligaciones que ya existían con anterioridad al Real Decreto Ley 8 de este año, en cuanto a la necesidad también de llevar un registro en lo que se refiere a las horas extraordinarias y en lo que se refiere al contrato a tiempo parcial. Estas obligaciones vienen ya de hace tiempo
Y precisamente los problemas que surgieron porque se determinó que esas obligaciones no tenían nada que ver con llevar un registro diario de jornada ordinaria es lo que dio lugar a la necesidad de establecer la nueva obligación empresarial. Son, por tanto, 3 obligaciones compatibles, simultáneas, que el empresario debe cumplir. Bien, esa nueva obligación del artículo 34, apartado 9 del Estatuto, lo que está diciendo es que el empresario tiene que garantizar el registro diario de jornada y dice que, por lo menos, como mínimo, tiene que constar el inicio y el fin de la jornada. Y poco más dice, la verdad, el artículo, porque lo que hace es remitir la regulación, la determinación ya de cómo hay que hacerlo, organizarlo, documentarlo, todo esto lo remite a la negociación colectiva. Lo remite a la negociación colectiva o, en su defecto, a la decisión del empresario, algo que es fundamental. No habla para nada la ley de qué sucede cuando no se regula en convenio colectivo ni en acuerdo, ni existe representación legal de los trabajadores en la empresa con los que el empresario pueda consultar. Eso nos lo omite la norma, el artículo 34. Y lo que sí nos dice es que el empresario también tiene otra obligación, que es la de conservar esos datos del registro diario de jornada durante 4 años y tiene que estar a disposición de trabajadores, de sus representantes y, por supuesto, de la Inspección de Trabajo. Como decía, el orden que señala para la regulación de toda esta materia es negociación colectiva o acuerdo de empresa. Cuando no esté regulado en uno de estos instrumentos, nos dice que es el empresario el que va a decidir y lo que tiene que hacer es consultar a los representantes de los trabajadores. Ojo, una consulta que no puede ser un mero trámite. La consulta tiene que constar de información suficiente para que los representantes cuenten con los elementos necesarios para poder opinar, para poder aportar cuál es pues su opinión o su alternativa y para, en su caso, que es la finalidad, en definitiva, poder alcanzar un acuerdo. Es decir, no nos vale cualquier tipo de consulta, nos vale una consulta de la regulada en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, no, como digo, simplemente un mero trámite, un cubrir el expediente. Pero, por supuesto, lo que tiene que quedar claro es que es una obligación empresarial y que sea de la manera que sea, por el convenio, por el acuerdo, con la consulta, siempre tiene que haber un registro de la jornada en la empresa. El empresario está obligado, siguiendo estos pasos, pero en definitiva lo que siempre tiene que haber es ese registro de la jornada. Al tiempo que se dictaba este Real Decreto Ley y se publicaba, pues también sois todos conocedores que se producía un hecho fundamental, trascendental, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta su sentencia en la que resuelve unas cuestiones prejudiciales que interpuso la Audiencia Nacional en uno de los pleitos que estaba viendo, concretamente era por el caso de Barclays Bank. Entonces, en este caso, perdón, del Dodge, me parece que era. Bueno, en este caso, la sentencia, que ya se había adelantado por el abogado general en enero, ya había adelantado cuál era la opinión del abogado general, pero en cualquier caso, hasta que no hay sentencia, no podemos decir que es el criterio del tribunal. Como digo, este tribunal, el 14 de mayo, es decir, 2 días después de entrar en vigor la norma que obliga al empresario a llevar ese registro, se hace pública esta sentencia en la que, importante, no es solo un tema para España, es un tema para todos los Estados de la Unión Europea, obliga absolutamente a todos los Estados de la Unión Europea. Y en la que, bueno, pues tras analizar cuál es la situación, y concretamente, claro, en España, que era quien había planteado las cuestiones prejudiciales, lo que hace es determinar
y dejar clara y meridianamente sentado que todo trabajador tiene derecho a que se limite su tiempo de trabajo. Tiene derecho al descanso diario y semanal. Y todos estos derechos, y volvemos otra vez al origen de lo que os comentaba, todos estos derechos es que están íntimamente ligados, están totalmente relacionados con su salud y seguridad. Es decir, el trabajador, trabajadora, lleva su salud y seguridad al cumplimiento o no de estos derechos, porque si no se cumplen se va a ver resentidas. Y lo que nos dice la sentencia es que los Estados tienen que hacer cumplir estas garantías, tienen que impedir que el empresario pueda imponer al trabajador, que nos dice expresamente siempre es la parte más débil, pueda imponer al trabajador unas condiciones abusivas, una restricción de sus derechos, un incumplimiento de los mismos, porque pueden estar recogidos, como sucede en la legislación española, hay una limitación de jornada, hay unos tiempos de descanso, pero si se salta el empresario esa regulación, pues el perjuicio que se genera en el trabajador directamente repercute en, como digo, la salud y seguridad del mismo. Entonces, la obligación, nos dice, es de los Estados miembros, para que los empresarios implanten un sistema, que no puede ser cualquier sistema, un sistema que debe reunir la condición de que sea objetivo, fiable y accesible, de manera que se compute la jornada. Y además nos dice muchas más cosas, también supongo que todos ya habéis tenido ocasión de leer la sentencia, y si no, lo recomiendo fervientemente porque dice muchas cuestiones. Y además nos dice eso, que es una forma para poder probar que se provoca un exceso, y que hay un exceso de jornada o no, o se cumple lo que se ha pactado. Pero en cualquier caso es un medio de prueba que se necesita, y no solo lo necesita el trabajador, sino también lo necesita la autoridad laboral, en este caso la Inspección de Trabajo. Y además es un medio que necesitan los representantes de los trabajadores también, y nos habla especialmente de los representantes de los trabajadores con competencias en materia de salud y seguridad, y vuelve otra vez el tema a la salud y la seguridad. Bien, pues con estos mimbres, o sea, ya no nos pueden decir tampoco los empresarios que este es un tema, como venían argumentando, es un tema trasnochado, esto es obsoleto, porque ¿a quién se le ocurre volver otra vez a establecer sistemas de control al fichaje? Bueno, pues aquí ya, vamos, la discusión se zanja radicalmente, porque primero nos viene la obligación de Europa, no para España, sino para todos. Y en segundo lugar, como digo, es que no es un tema de si me viene bien o no me viene. La sentencia incluso dice que tampoco vale, como ha argumentado pues, el propio banco y el gobierno, que es que era costoso el establecer sistemas de registro. Y la sentencia dice, no, o sea, aquí los temas económicos no valen. Aquí lo que prima es, insiste, la salud y la seguridad. Bueno, con todo esto, el tema está en que es la negociación colectiva, que es a lo que vamos, que es lo que hoy nos reúne aquí, la negociación colectiva la que tiene que abordar, la que tiene que tratar estos temas que como digo, llevamos desde el día 12 de mayo con la obligación en vigor, pero, lo señalaba también Gonzalo, pues parece que está costando que las empresas lo incorporen a su normalidad. Aparte de la campaña que se hizo por parte de organizaciones empresariales, por parte de otros colectivos, diciendo que, que habría que sacar alguno porque esto no podía generalizarse, o sea, son intentos de restringir la aplicación de una norma que creo que no tiene ninguna duda de la necesidad y de la urgencia de que se establezca. Entonces, a efectos, como digo, retomo otra vez, negociación colectiva. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al abordar esta materia? Pues lo primero, entiendo que es tener muy presente cuál es la finalidad de esta nueva obligación. Y esta finalidad la encontramos, o estas finalidades las encontramos en la propia exposición de motivos del Real Decreto Ley, donde nos habla, como os he señalado ahí,
de una serie de cuestiones. Pero además, insisto, a fuerza de ser pesada, insisto, es un tema de protección de la salud y de la seguridad de trabajadores y trabajadoras, y esto lo dice Europa. La novedad de la norma, tenemos que tenerla muy presente, es garantizar ese registro diario de la jornada, al menos inicio y finalización de la misma. Por supuesto, la ley te dice sin perjuicio de la flexibilidad horaria, no, pero tengamos muy claro, no se ha cambiado, no se ha modificado absolutamente nada más de la regulación. Es decir, lo mismo que te dice que, a salvo la flexibilidad, bien, o sea, si tenemos organizado unos sistemas flexibles o una distribución irregular o lo que se haya alcanzado por negociación colectiva, no hay que cambiar absolutamente nada, no es obligatorio cambiar absolutamente nada. La norma solamente lo que te está obligando es a este espacio concreto de establecer un sistema de control de registro diario de la jornada. Si queremos entrar en otro cambio, será porque así voluntariamente lo queramos, lo deseemos o lo entendamos que debemos hacer. Autonomía de las partes, pero no porque la ley te obligue a ello. Y lo digo también porque, bueno, pues sí que nos ha llegado más de una ocasión diciendo es que por parte empresarial nos dicen que tenemos que cambiar, pues no sé, la regulación de las pausas de bocadillo o la... No, o sea, la norma no te dice que tienes que cambiar nada más, lo que te dice es que tienes que cumplir con esta obligación. Si entramos o no entramos a otros cambios será porque lo queramos así o porque entendamos que debemos hacerlo así. Y eso sí que me parece importante tenerlo muy presente cuando nos sentemos a negociar. Otros aspectos que debemos tener claros antes de entrar a negociar. Pues estamos ante una obligación que no admite plantearnos o que nos plantee la patronal que no lo negociamos porque no hace falta. No, es una obligación legal que sí o sí tenemos que cumplir. O sea, no podemos acordar el no hacerlo, eso no cabe. Tampoco es negociable el decir, bueno, pues establecemos este registro, entonces ya no hace falta controlar las horas extraordinarias por otra parte, ¿no? O el tiempo parcial, no. Son tres obligaciones, como decía, tres obligaciones compatibles que siguen vigentes las tres. Otra cuestión es cómo se refleje ese control de jornada ordinaria, de horas extraordinarias o la jornada del tiempo parcial que va por su parte. ¿Es posible, pregunta que nos podemos hacer, ¿es posible pactar alguna exclusión a esta aplicación de obligación de llevar el registro diario? A ver, el registro de la jornada se aplica a todos los trabajadores por cuenta ajena, o sea, todos los trabajadores del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Y se aplica a todos los sectores de actividad y a todos los modos de organización del trabajo. Y a todas las empresas, da lo mismo el tamaño que tengan, da lo mismo, se aplica a todos. ¿Qué sucede con las empresas de trabajo temporal? Es algo que nos podemos también plantear. Bueno, pues las empresas de trabajo temporal, como sabemos que es la que contrata al trabajador, pero realmente el trabajador es puesto a disposición de otra empresa, la usuaria, pues en este caso la que estaría obligada a cumplir con esa obligación del registro de jornada, porque además tiene la facultad de la dirección y del control de los trabajadores, es la empresa usuaria, pero ambas tienen responsabilidad en el tema, porque quien contrata no deja de ser la ETT. Aunque físicamente el trabajador va a estar en esa empresa usuaria, luego allí tiene que poder fichar. En materia de subcontratación, pues está muy claro, en materia de subcontratación será la contratista o subcontratista la responsable del cumplimiento de la obligación. Aquí ya no estamos como en el caso de las ETTs, aquí es la empresa contratista o subcontratista contrata al trabajador bajo su dirección, bajo su control, es decir, es su trabajador. ¿Y qué sucede con las relaciones laborales de carácter especial? Bueno, pues en este caso tendremos que estar atentos a cuál es la regulación exacta de esa relación laboral especial, porque lo normal es que el estatuto se dice que es
norma supletoria. Entonces, habrá que ver si hay alguna especialidad donde se haya ya establecido qué pasa con esa jornada o no. Por ejemplo, sería el caso, pues no sé, de los MIR, por ejemplo, ¿no? Que dice, bueno, es verdad que es una relación especial, tiene unas características, bueno, pues nos vamos a la regulación de estos trabajadores y vemos en qué medida es de aplicación su regulación en esta materia del registro o en qué medida hace falta tirar del Estatuto de los Trabajadores como norma supletoria, insisto. Excluidos exclusivamente, valga la redundancia, están el personal de alta dirección, no está incluido en la aplicación de esta obligación, pero sí mandos intermedios, cargos de confianza, en fin, todos están incluidos en la obligación de que se registre su jornada. Los que no se ven afectados, como decías, que son trabajadores por cuenta ajena, los que no se ven afectados son los autónomos o los socios trabajadores de cooperativas. Eso no quita que si estos autónomos tienen contratados trabajadores, tendrán que aplicar el registro, tendrán esa obligación, pero para los trabajadores que tienen contratados. Medios o sistemas que... Bueno, sí, esto es lo que os comentaba un poco, que vamos más de tiempo, tampoco quiero alargarme. Lo que os decía es que el tema de las interrupciones y de las pausas, eso, la ley no ha cambiado nada. Si queremos entrar en ello, pues será porque así lo decidamos y en libertad de autonomía. Pero que no es obligación, ni mucho menos, no nos viene por ley, esa obligación de entrar en esos temas. Bien, medios o sistemas, pues la ley no ha establecido ninguno, deja libertad a la negociación, con lo cual lo que sí tenemos que tener presente es que sea siempre un sistema objetivo, fiable y accesible. Y fundamental, se tienen que respetar los derechos de los trabajadores, todos los derechos fundamentales, los derechos a la intimidad, a la protección de datos, a la desconexión, de la que hablaba también antes Gonzalo, porque evidentemente, estamos regidos por otras normas, ¿no? Entonces, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales la tenemos que tener muy presente a la hora de decidir cuál es el sistema más idóneo para establecer en nuestra empresa. ¿Qué opina UGT? Pues UGT venimos diciendo que no tenemos que establecer sistemas que sean intrusivos. Debemos ser lo más inocuos posible, porque todas las nuevas tecnologías, estos sistemas tan sofisticados, tienen un peligro que por lo menos requieren de control, como mínimo de control. En ese sentido, bueno, pues debemos tener presente también que el Reglamento de la Unión Europea sobre protección de datos, la necesidad de evaluar el impacto que puede tener en relación a la protección de datos el establecimiento de determinados sistemas. Nos dice el reglamento que el riesgo se incrementa cuando se utilizan las nuevas tecnologías. En fin, todos estos factores debemos tenerlos en cuenta y por ello UGT lo que dice es que no son aconsejables esos sistemas que utilizan pues, determinados datos como los biométricos, que en el mejor de los casos pueden plantearnos pues alguna duda. De todas formas, siempre que se nos plantee cualquier duda, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos. A la Agencia Española de Protección de Datos, donde tiene esta página que os he recogido, donde se puede establecer bueno, pues, preguntas. De hecho, si os metéis, o cuando os metáis, vais a ver que ya hay pone preguntas frecuentes. Entonces, algunas de esas preguntas pues, son estas que os he puesto aquí. ¿Qué tipo de sistema puede utilizar las empresas para el control? ¿Vulnera la normativa de protección de datos, la función numérica? ¿Se puede instalar GPS en los coches de la empresa? Bueno, son una serie de preguntas que ya han sido respondidas, pero que en cualquiera de los casos, como digo, no dudéis en dirigiros a la Agencia de Protección de Datos para hacer esa consulta, porque además, de hecho, mantuvimos una reunión
a raíz de todo este tema y nos dijeron que, por supuesto, estaban a nuestra disposición y que bueno, que cuando queramos plantear las dudas que sean. Bien, ya vamos avanzando en toda la negociación y entonces tenemos el procedimiento para ese registro. Negociación colectiva, acuerdos. Como decía, si no se regula, tengamos muy claro que el empresario va a decidir. Va a decidir con consultas y representantes, pero si no los hay, va a decidir porque la ley le obliga a tener un sistema de control de jornada. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que lo que deberíamos es no dejar lugar a que termine el empresario decidiendo. Entonces, ponernos a la labor de negociarlo. De negociarlo que, bueno, la verdad es que no sé si se han negociado mucho o no lo sé porque hemos hecho en el servicio de estudio, bueno, concretamente la compañera Elena Gutiérrez ha hecho una incursión en el RECON para ver si se estaba recogiendo esta nueva obligación o no, y la verdad es que los datos son un poco tristes, ¿no? Porque una de dos, o no se están registrando posibles convenios o acuerdos a los que se llegue en esta materia, o el sistema no nos está dando todos los datos pues porque algo no sé, no hemos metido bien cuál es la búsqueda o qué es lo que ha pasado, pero vamos, en general os podemos decir que ni siquiera hemos visto que estén recogidos pues algunos de los acuerdos que han sido públicos y notorios este verano, ¿no? Que han salido hasta en la prensa. Ha dicho, bueno, Telefónica llega a un acuerdo, no sé qué, pues ni siquiera los hemos visto y recogidos. Entonces, con independencia de ello, insistir en la necesidad de registrar los convenios, por supuesto, los acuerdos en este sistema del RECON, porque nos puede ayudar mucho a conocer cuál es la situación. Bueno, voy a ir ya acabando, voy a ir un poco más deprisa porque el tiempo apremia. Conservación de los datos, 4 años, como decía, disposición de los trabajadores, los representantes, por supuesto, inspección de trabajo y la ley no obliga a entregar la copia, pero ¿qué es lo que recomendamos desde UGT? Pues que se establezca en esa regulación la necesidad de que se entregue al trabajador la copia. ¿Por qué? Pues porque ¿cuántas veces el trabajador no se va a atrever a preguntar? No va a ser capaz el de decir, oye, ¿qué pasa con mi jornada? Porque yo creo que he hecho de más y no lo he visto reflejado. Entonces, es muy conveniente el que recojamos esa obligación, no solo de que esté accesible, sino que se entregue físicamente. Y a los representantes de los trabajadores también. Y a los representantes de los trabajadores con ese plus incluso de decir, dime, enséñame, facilítame copia de esos resúmenes, pero también de la justificación de que lo has entregado al trabajador, porque eso me va a dar garantía de que efectivamente se está cumpliendo todo. Bueno, aquí os he hecho un pequeño resumen con todo esto que hemos visto y añadir que si antes de la entrada en vigor de la nueva obligación ya existía un sistema de registro, que en cuántas empresas, que parece se han echado las manos a la cabeza los empresarios, pero en cuántas empresas ya teníamos un sistema de registro. Entonces, lo que sí es necesario es ver si ese sistema cumple con los requisitos que establece ahora la norma. Importantísimo, si ese sistema fue negociado o fue impuesto por la propia empresa. Y en función de eso, pues desde luego la ley lo que impone siempre es el deber de negociar. Una vez implantado, seguimiento, vigilancia, control por los representantes. Cualquier incumplimiento, como decía Gonzalo, cualquier incumplimiento denuncia a la Inspección de Trabajo, porque la Inspección de Trabajo, aunque se dijo mucho que se iba a dar un margen de tiempo para tener en cuenta que esto, o sea, desde que sale el Real Decreto Ley hasta que entra en vigor la obligación transcurren 2 meses y desde que entró en vigor la obligación hasta hoy han transcurrido 5 meses, con lo cual la verdad es que deberían tener las empresas ya establecido su sistema y en funcionamiento pleno. Bueno, instrumento necesario para la lucha contra el fraude, tal.
Luego, aquí os he recogido un poco cómo está la situación en cuanto a las horas extraordinarias. Los últimos datos que hay, porque será el jueves, si no estoy equivocada, cuando vuelva a salir la EPA, ya nos actualizarán los datos. En fin, no voy a insistir en la importancia que tiene el hecho de registrar la jornada, en que ya se ha notado un descenso de las horas extras con esta nueva normativa. Es verdad que las pagadas han descendido menos que las no pagadas, pero estamos en el camino, entiendo, de reconducir esta situación tan dañina para todos. Y lo último, y ahora sí que acabo, es recordaros que en su día se remitió una cláusula tipo para meter en los convenios que desde UGT también insistimos en que debería recogerse en los convenios sectoriales por aquello de que actúen a modo de colchón, de paraguas, por si acaso se da alguna situación en la que ni hay acuerdo, ni hay representantes y estamos solo a lo que el empresario decida. Bueno, nada más, muchas gracias y vamos a pasar la palabra ya, que no hay tiempo. Responsable de digitalización y que nos va a hablar de las implicaciones de la digitalización y robotización. Minorar la jornada semanal de trabajo al tiempo que aumenta la productividad. Cuando quieras. Ya que vamos a hablar de digitalización, hablemos un poco del efecto demo. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, dar las gracias a la Ejecutiva Confederal por haberme invitado a poder charlar sobre este tema que, como veréis a lo largo de mi breve intervención, es mi pasión. Cuando hablamos de digitalización, todos inmediatamente empezamos a pensar en automatización y en robotización. Bueno, a mí me gustaría simplemente hacer una pequeña mención a que la digitalización es mucho, mucho más que la simple automatización y robotización del empleo. En esta pequeña PPT he intentado resumir todo lo que puede representar la digitalización. Yo tengo una presentación que dura aproximadamente 1 hora o 1 hora y media, esto es un pequeño extracto, en el cual lo que vengo a decir es que la digitalización no solo es que vengan unos softwares o unos robots a quitarnos el trabajo, sino que tiene que ver mucho con la realidad aumentada, la realidad virtual, el trabajo con robots, cómo vamos a poder controlar la intolerancia artificial a través de los algoritmos, por supuesto el tecnoestrés y el derecho a la desconexión, el control geolocalizable a través de las APPs laborales que cada vez hay más, el control de qué hacemos en Internet cada vez que estamos en nuestro puesto de trabajo y, por supuesto, todo lo referente a las plataformas laborales y a su proyección, que por ahora no le estamos haciendo mucho caso, pero que ya hay muchos estudios internacionales que lo que quieren llevar es los métodos de las plataformas digitales de reparto a las empresas a través del taylorismo digital. Este chico que está aquí, su jefe es un algoritmo y eso es lo que están deseando todas las empresas introducir ya en los centros de trabajo. Pero vamos un poco al tema que nos ha traído hoy aquí. Yo siempre destaco 2 cosas fundamentales de la digitalización como los 2 principales aspectos o las partes oscuras del progreso. El primero de ellos es el referido a
la mujer y la tecnología. O tenemos cuidado y empezamos a nivelar la presencia de la mujer en el mundo tecnológico, o podemos sufrir el peligro de que todos los avances que hemos conseguido a lo largo de estos años se echen atrás. No es posible ni admisible que cada vez que miremos las cuotas de empleo y las cuotas de participación en los entornos digitales nos encontremos con que la participación femenina no supera nunca ni el 10 ni el 15% en el mejor de los casos. O acometemos esta situación de discriminación de género o vamos a tener un serio problema con el empleo y con la calidad del mismo en muy poco tiempo. Por supuesto, el tema estrella, la inteligencia artificial, la robótica y todo lo que es con la automatización del empleo. Bueno, hace ya casi un año presentamos un estudio en el cual veníamos a recoger cuáles eran las tendencias internacionales sobre qué iba a pasar con el empleo a medida que se iba automatizando y a medida que la tecnología iba avanzando. Bueno, hemos ido enriqueciendo este estudio poco a poco, cada vez se publican más ensayos al respecto, se matizan los anteriores, pero sin entrar a contar todo ese estudio, porque consta de aproximadamente 100 estudios internacionales y 13 que se analizan muy en concreto, esto es un pequeño resumen de lo que nos dicen los principales organismos internacionales. Organismos tan poco sospechosos de ser comunistas y rojos como la Comisión Europea, McKinsey o Price o las grandísimas consultoras europeas. Y lo que nos dicen es que el impacto de la automatización en la próxima década se va a llevar millones de empleos en nuestro país. Esto no es una invención de este servidor o de este sindicato. Estos son los datos que plantean estos organismos traídos a la EPA y al INE en nuestro país. Solo el más optimista de ellos significaría doblar la actual tasa de desempleo en este país. Y mientras nosotros hablamos libremente, alegremente de esto, esto no está en la agenda política ni está en el debate. Pero ¿este va a ser la principal consecuencia? Bueno, hay más. Hay otras consecuencias que tenemos que tener en cuenta. Algunas ya vienen desde hace tiempo. Esta es una gráfica de la OCDE que viene a decir cómo se están moviendo los mercados de trabajo en el mundo. Es lo que se le llama la polarización del empleo, que además España es el máximo exponente mundial. Es lo que se viene a decir el vaciamiento de las clases medias o, en este caso, de los puestos de trabajo ligados a empleados con competencias digitales medias. Lo que está ocurriendo es que cada vez se necesitan puestos de trabajo más especializados, cada vez se busca puestos de trabajo menos especializados, precarizándolos, y lo que se le llama las cualificaciones medias, lo que se intenta es sustituirlas por tecnología. Esto es el ABC de la economía. ¿A dónde voy a invertir para sustituir a trabajadores? Allí en donde mi retorno de la inversión sea más rápido. Y por lo tanto el primer objetivo son las clases medias. Si ya solo en los últimos 20 años nos hemos cargado el 15% del empleo intermedio, no os quiero decir lo que se está pasando ahora mismo en las empresas, en donde el principal foco son los salarios intermedios. Se va a por ellos y a automatizarlos inmediatamente. No vamos a hablar de la famosa sentencia de Las Palmas o la de Sevilla de hace poquísimos días, en los cuales vuelven a ir a lo mismo, a intentar sustituir puestos de trabajo de clase media por soluciones informáticas. Pero es que además hay otra tendencia. La otra tendencia, que intenté resumirla de una forma lo más didáctica posible para hacerla pública, es cómo los mercados y el capitalismo en general está reconociendo como una base del éxito aquellas empresas que son muy tecnológicas y además tienen unas plantillas muy reducidas y muy pequeñas. Veamos, por ejemplo, cómo ha evolucionado el mercado bursátil en el mundo entre 2007 y 2019. Bueno, pues las grandes empresas, que además tenían como una de sus características dar empleo masivo, como las petroleras, las energéticas, la banca, todas esas han pasado a un segundo plano y ahora en el presente tenemos que las principales compañías del mundo son compañías tecnológicas. De hecho, de las 10 primeras,
7 son o directamente tecnológicas o como el fondo de Warren Buffett, que simplemente invierte en empresas tecnológicas. Es decir, los mercados premian las empresas muy tecnológicas y con plantillas muy pequeñas, pero muy tecnificadas y muy cualificadas. Vemos una pequeña comparativa. Facebook, sin ir más lejos, tiene el doble de capitalización bursátil prácticamente que ExxonMobil. Bueno, pues tiene la mitad de empleados. Lo mismo podríamos decir de Boeing. O si comparamos Google con Johnson & Johnson, dobla también su capitalización bursátil, es decir, el valor que los mercados le dan, pero tiene la mitad de empleados. Y esto es una tendencia que se está viendo en todo el mundo y que además se está aprendiendo por parte de los empresarios. Están entendiendo que esto es el modelo de éxito. Hasta tal punto llega que el mismísimo Barack Obama llegó a decir, oigan, que esto ya lo estamos viendo, que estamos viendo cómo los negocios son mucho más eficientes con bastante menos trabajadores. ¿Y esto por qué lo hacía? Porque estaba advirtiendo de esta pérdida de empleo. Además, esta tendencia se acrecienta con la realidad de los últimos años. Teníamos un contrato social estipulado, en el cual decíamos, cuanto mejor vayan las empresas, mejor nos irá a todos. Habrá un mayor reparto de la productividad, habrá un mayor reparto de la riqueza y lo que conseguiremos es que todos tengamos prosperidad. Bueno, pues esto es mentira en los últimos años. Los datos oficiales nos dicen que a partir de 1980 la productividad aumenta paulatinamente, a veces poco a poco, pero constante, mientras que los salarios no lo hacen en la misma medida. Hasta el punto que hace escasamente 15 días el MIT, que no es precisamente un ente, o al contrario es un ente que hay que tener muy en cuenta, lo que vino a confirmar es que mientras la productividad laboral ha aumentado un 75% en los últimos años, la compensación retributiva de los trabajadores solo ha sido un 12%. ¿Y esto qué efecto tiene a nivel económico? Bueno, pues esto es la contabilidad nacional, esto es la riqueza de nuestro país. Bueno, pues cada vez las rentas del capital tienen una mayor base, son los que acumulan la riqueza, mientras que las rentas del trabajo cada vez tienen una menor importancia. ¿Consecuencia de esto? Pues como dijo el Consejo Económico y Social, el trabajo está perdiendo su centralidad como mecanismo de organización económica, pero sobre todo como distribución de la renta. ¿Y cómo ven esto los empresarios? Porque nosotros yo creo que aquí habría una amenidad si tuviéramos que decir cómo lo vemos, ¿no? Bueno, pues ellos lo que hacen son unas maravillosas presentaciones que dicen, por ejemplo, que simplemente automatizando una parte, pues mira, tendría un 72% más de robos industriales y un 16% menos de empleo, o que la adopción temprana de la inteligencia artificial aumentaría un 30% la productividad y los costes laborales se reducirían. Ver esta dicotomía siempre, aumenta la productividad, bajan los costes. No es que vayan los dos uno al lado del otro, siempre se manda los dos mensajes, aumenta la productividad, baja los costes. Un robot puede hacer el trabajo de 17 personas, todo esto son datos oficiales de organismos. Este, por ejemplo, es de Konica Minolta. Una empresa china que después de reemplazar a 600 trabajadores, la productividad aumentó un 250% y simplemente dejaron 60 empleados para el control de la maquinaria. Maquinaria cada vez se vende con contratos bajo llave, en la cual la reparación o su optimización se subcontrata, con lo cual esta empresa prácticamente no tiene empleados ya. Las organizaciones, por ejemplo, como Capgemini, dice que las fábricas inteligentes reducirán un 25% el empleo. Bueno, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a que la Reserva Federal de Estados Unidos, cita en San Francisco, afirma, y esto es del 30 de septiembre de este año, que la automatización puede conducir a una disminución de la participación laboral junto con un estancamiento del crecimiento salarial. O dicho de otra forma, los trabajadores no tendremos beneficios de esta productividad laboral. Y esta es la gran clave. ¿Qué hacemos para repartir esto y cuáles son nuestras propuestas? Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer como sindicato es anticipar las consecuencias. Es lo que estamos intentando hacer ahora. Prepararnos para esto, pero también preparar a los trabajadores para afrontar este cambio y construir redes de seguridad. Nuestras propuestas, que presentamos también hace aproximadamente un año, no voy a relatarlas todas porque son muchas, me voy a centrar solo en las que considero que van más con la reunión de hoy, se basan en
primero tener que decidir qué modelo de sociedad queremos. ¿Queremos un modelo de estacionalismo laboral, de trabajo de estajo, a ver si los robots o nosotros trabajamos más? Ya sabemos la respuesta, ¿no? Van a trabajar ellos más, no se cansan, no piden vacaciones, no se toman la baja. ¿O queremos un modelo en el cual todos repartamos la tecnología? O visto desde un punto filosófico y económico, ¿vamos hacia un darwinismo robótico de una selección a ver si qué robots son mejores que los humanos? ¿O nos vamos al modelo económico de Keynes, que hace ya casi 100 años dijo que habría que buscar una sociedad con prosperidad y reparto de la riqueza para todos? En resumen, a lo que deberíamos ir es a volver a nuestras esencias, coger el contrato social que se ha roto y volver a reformularlo. ¿Y cómo tenemos que reformularlo? La primera, con una máxima. La digitalización tiene que estar centrada en las personas. La tecnología ya está ahí. Llegará antes o después. Algunos sectores primero, algunas empresas después. Pero ya está ahí. Lo importante son las personas. Y sobre todo, no dejando nunca atrás. No nos olvidemos, somos un sindicato solidario. ¿Y para esto qué tenemos que hacer? Pues una de las primeras propuestas es la negociación colectiva tiene que confeccionar memorias de impacto cuando se produzcan procesos de automatización del trabajo. Cuando llegue una compañía y diga, oye, quiero instalar un software que va a automatizar esto y lo otro, bueno, pues sentémonos y hablemos de qué va a pasar con los puestos de trabajo, cómo los vas a formar, cómo vamos a hacer esa transición, cuáles son las soluciones que tenemos que dar. Y esto, que parece una quimera, curiosamente ya lo tenemos escrito. Tenemos un acuerdo con la principal patronal tecnológica del país, con este nombre, Recomendaciones Laborales sobre el Impacto de las Tecnologías, que es muy desconocido, pero que os puedo garantizar que de su lectura podremos aprender muchas prácticas a la hora de que cuando llega una empresa se comprometa a dialogar y a negociar con nosotros qué es lo que hay que hacer con el empleo. La otra gran propuesta. Bueno, pues vamos a tener que reducir paulatinamente el tiempo de trabajo y la vida laboral. Madre mía, ¿qué dice? Pero si todo el mundo dice que tenemos que jubilarnos a los 70 o a los 75 o a los 120... No. Tenemos que ir exactamente a lo contrario. Tendremos que ir a reducir nuestra jornada y nuestra vida laboral. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues veamos las cifras. Estas son las horas trabajadas en España. En los últimos 12 años estamos paralizados. No hay reducción de jornada, a pesar de que la productividad sigue aumentando. Y curiosamente, en el último año han crecido las horas medias de jornada. Esto es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que proponer que cada vez haya un mayor reparto de la jornada. Los contrarios a esto nos dirán, bueno, es que lo que estás proponiendo es lo que se llama la falacia del reparto del trabajo, una cosa que dicen muchos economistas, que es que hay un factor variable que no puedes comentar. Seguramente cuando hablemos del caso francés hablaremos de ese aspecto, que no se genera empleo. Bueno, pues mira, ya no vamos a discutir si es una falacia económica o no. Es que lo tenemos que pedir como una exigencia social, porque el trabajo hoy sigue siendo el centro de nuestra economía y el centro también de la sociología. No le podemos decir a la gente que se va a quedar sin trabajo y ya está. Aunque busquemos rentas básicas o cosas por el estilo, tenemos que buscar exigencias que sigan consolidando el trabajo en su aspecto sociolaboral. Por otro lado, los datos en España son que nuestra esperanza de vida es de 83 años y que la duración de la vida laboral es de 35. Bueno, pues deberíamos empezar a pensar ya que nuestro máximo de vida laboral debería rondar los 33 años a medida que el trabajo se automatiza. ¿Y por qué lo cuantifico? Porque es necesario empezar a poner máximos al tiempo de trabajo. Porque si las máquinas van a hacer nuestro trabajo, tendremos que disfrutar todos, y cuando tengamos un buen estado de salud, de esos beneficios productivos que van a tener las empresas. Inmediatamente a todos se os ocurre. ¿Y esto quién lo paga? Como nos dijo una periodista muy incisiva de La Sexta cuando presentamos esto. Ahora comentaré cómo lo pagamos. Bueno, otro aspecto que pasa muy desapercibido es, tenemos que empezar a pensar ya en ejes laborales diferentes. Es decir, hay sectores que van a crecer impepinablemente el empleo y otros que está muy en duda que consigamos crecer. Por ejemplo, esto es una estadística de Estados Unidos,
que viene a decir cómo crece el empleo para el cuidado personal, la sanidad, la gerontología, todo lo relacionado con el cuidado de las personas, y cómo decrece el manufacturero. Igual deberíamos empezar a pensar que, oye, si hay algún sitio donde se va a crear empleo, empecemos a formar a nuestra masa laboral, a la que está ya o a la que viene, en que ahí va a haber oportunidades de empleo, pero oportunidades de empleo digno, ¿eh? Y, por supuesto, y aquí está el dinero, tenemos que buscar unos nuevos repartos de beneficios a través de impuestos asociados a las nuevas tecnologías, a la migración del trabajo. Es decir, si una empresa que tiene miles de empleados cotiza su impuesto de sociedades, si cotiza las cotizaciones a la social y todo lo referente a tener empleados, no puede ser que lo que revierta a la sociedad sea menos que otra que gana el triple y que no tiene ningún empleado. Tendremos que repensar nuestro sistema de reparto de la riqueza. Y hasta aquí he dicho un montón de cosas que pueden sonar muy quiméricas, pero a mí siempre me gusta recordar lo siguiente. Deberíamos recordar, siempre que hablemos de esto, que no hace tanto tiempo el trabajo infantil estaba en todas las fábricas. Trabajábamos a destajo y con unas condiciones penosas. Y ya existían máquinas que quitaban el empleo a todo el mundo. Ya existían pobres porque había llegado un tractor y no les dejaba trabajar. ¿Y sabéis lo que hicimos? ¿Sabéis lo que hizo esta organización? Dijo y consiguió que había que trabajar 8 horas, que el descanso dominical tenía que estar pagado, que teníamos derecho a un mes de vacaciones y que la riqueza que traía la tecnología había que repartirla. De ahí vienen el impuesto de sociedades y el IRPF. Muchas gracias. Bueno, a continuación nos va a ilustrar Luis Barón, que es del Servicio Internacional y Europa de la CFTT, y que va a abordar el tema de la experiencia de la reducción de jornada en nuestro entorno y la jornada laboral de 35 horas en Francia. Cuando quieras. Está cortado ya. Buenos días, estimados compañeros de UGT. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Voy a intentar hablar de la reducción del tiempo de trabajo sin consumir su pausa de trabajo. Un momento, por favor. Bueno, para empezar, voy a hablar rápidamente de una experiencia que hemos vivido en Francia y llevamos unos 20 años experimentando. Es cierto que respecto a la presentación que han escuchado, hemos tenido este debate de cara a las mutaciones que están llegando, y esta mutación es un debate, sigue siendo un debate, pero vamos a intentar volver sobre de qué manera la CFTT ha abordado este reto y cómo se ha traducido desde hace 20 años, como decía.
Entonces, muy rápidamente voy a presentar una ponencia en 3 partes. El informe de la CFDT sobre la reducción del tiempo de trabajo, las preguntas que plantea nuestra experiencia y cómo abordamos el tiempo de trabajo hoy. Si bien es cierto que se trata de una reivindicación que nosotros hemos, digamos, sostenido hace ya mucho tiempo, es cierto que en los años 70 decíamos no perdamos nuestra vida en ganarnos la vida. Nos dábamos cuenta ya que el movimiento de reducción del tiempo de trabajo que se inició desde principios del siglo se había ralentizado. Estábamos ya lejos del Frente Popular y de las 40 horas, pero el tiempo legal era de 40 horas, pero la realidad detrás era muy superior con las horas extras. Por lo cual notábamos que se trataba de una demanda fuerte entre el equilibrio de la vida personal y profesional, con la subida también de reivindicaciones sobre la calidad de vida profesional, pero en los años 70 el empleo no era la primera preocupación de la gente, porque el paro, pues no había paro casi, pero desde la crisis del petróleo el paro empezó a subir, por lo cual en el 81, con el gobierno de izquierdas que llegó en el 81 justamente, tuvimos una experiencia que no fue muy positiva respecto al tiempo de trabajo. Se trata de la implementación de las 39 horas, sin conciertos, sin concertación, de forma unilateral, impuesta. Y esto no ha producido en absoluto respecto al empleo, ningún efecto sobre el empleo, y esto bloqueó las negociaciones sectoriales durante unos años. Por lo tanto, nosotros consideramos que fue un fracaso y sacamos las consecuencias. Pero en los años 90 vemos explotar, subir el paro, y en nuestro Congreso de 1995 se abre un debate importante sobre la reducción del tiempo de trabajo, y el empleo se convierte en la principal motivación. Es decir, queremos que esta reducción se convierta en una herramienta al servicio del empleo. En ese Congreso del 90 identificamos 5 factores de éxito. Y bueno, hay que tener en cuenta todas las formas, las aspiraciones de los asalariados y las realidades cambiantes de las empresas. También necesitamos una negociación, tiene que pasar por la negociación, sin esto el punto anterior no puede funcionar. Hay que entregar una obligatoriedad de crear empleo y generar una que los poderes públicos asuman parcialmente el coste de la reducción del tiempo de trabajo. Es decir, que vamos a tener gastos activos para el empleo. Último punto, y sabemos perfectamente que la negociación es poco desarrollada, en Francia también. Necesitamos una ley para organizar, enmarcar, encuadrar todas esas iniciativas del Congreso de Montpellier, creo haber entendido. También se produce un acuerdo interprofesional en 1995 que se traduce, bueno, que tiene pocos efectos porque los empresarios tiran la lengua, digamos, no quieren. Y en junio del 96 se produce, y a veces es una paradoja de los políticos, un gobierno de derechas implementa la ley Drobien, que es una ley de incitación, es decir, no toca la duración legal, pero sí incita cada empresa a reducir su tiempo de trabajo con ayudas del Estado y con una obligación de empleo, es decir, un 10% de reducción del empleo contra un 10% de obligación de contratación. La CFDT
se interesa por el tema y cuaja la mayonesa. Y llegamos a 2.900 acuerdos entre empresas en un año. Y ahí está el contexto, bueno, el contexto político evoluciona, nuevas elecciones y en el 98 un gobierno de izquierdas llega, nuevo gobierno, nueva ley. Y la primera ley, Aubry, es el nombre de la ministra de Trabajo, retoma más o menos los mismos principios de la ley europea, pero con un punto más. Ella indica que la duración legal del trabajo se llevará a 35 horas en enero 2000 y en 2002 para las pymes, lo cual les deja un plazo de negociación. Entonces, la reducción del tiempo de trabajo está cobrando mucha importancia. Y luego tenemos la segunda ley Aubry, que llega, que cambia cosas, porque indica que la duración legal del trabajo será de 35 horas, que todas las empresas con carácter obligatorio, pero que no está asociado o vinculada a una obligación de creación de empleo. Y esto rompe un poco la dinámica. Pero bueno, seguimos negociando a pesar de todo. Y luego llega el año 2002 con una nueva campaña electoral, un nuevo gobierno, y es un gobierno de derechas, el que llega con Chirac, presidente Chirac, señor Fillon como primer ministro, y la reducción del tiempo de trabajo y de las 35 horas se ven acusadas de todos los problemas económicos y otra ley detiene totalmente la negociación porque aumenta el contingente de horas extras y reduce el coste de las horas extras. Muchas pymes es decir, que los asalariados nunca pasarán a 35 horas, aunque sea la duración legal, sino que estarán en 39 horas efectivas. Y esto es un golpe, porque incluso en las pymes, antes de este frenazo de 2002, el 20% de las empresas de menos de 20 asalariados habían negociado la reducción del tiempo de trabajo, con lo cual podemos decir que era posible. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos, el balance que sacamos respecto a nuestro objetivo principal, crear empleo? Pues esto hubo una polémica en Francia desde el 2000 hasta ahora. Muchos economistas muy liberales dicen que la reducción del tiempo de trabajo ha costado muy caro y no ha creado empleo. Eso es muy fácil, pero las cifras oficiales sobre las cuales el INSEE, el Ministerio de Trabajo, el Instituto de Estadísticas, el Ministerio, es que se ha creado entre 300 y 400.000 empleos creados, o digamos, entre la creación, la media de creación, podemos decir también que entran los empleos que no han sido destruidos, que también esto es el crecimiento no ha creado empleo, no es cierto, lo hemos visto en otros periodos, no creaban tanto empleo cuando teníamos crecimiento. Ahora ha mantenido el crecimiento justamente y no ha tenido, hubo una ralentización de 2003, pero el ritmo de creación de empleo volvió a ser equivalente a lo que pasaba antes de la reducción del tiempo de trabajo. ¿Cuáles son los impactos para las empresas? Porque la productividad, por ejemplo, entonces el sobrecoste. Muy rápidamente, el balance de 2004, y no lo hacía solo la CFDT, sino lo hacía el Ministerio de Economía, es decir, los números son fiables. Entonces decían que el aumento del coste del sueldo horario de 4,5% fue absorbido por las empresas hasta el 1,4%
por la reducción de cotizaciones sociales, del coste de cotizaciones sociales, el 1% por la moderación salarial, es decir, en los acuerdos podremos entrar en el detalle, yo lo he negociado en mi empresa y podré dar ejemplos concretos de cómo lo hacíamos. Teníamos cierta moderación salarial en los acuerdos, el 1%, y luego el 2,2% mediante la subida de la productividad, lo que decía hace un momento. ¿Por qué? Y lo digo ahora porque no quiero en absoluto olvidar decir esto. Cuando hablamos de reducción del tiempo de trabajo, estábamos en acuerdos de organización del tiempo de trabajo, porque en las negociaciones de empresas eso ha dado lugar a mucha reorganización de empresa, mejor uso de las herramientas de producción, que esto ha generado también un aumento de la productividad. Entonces, más allá del coste para las empresas, ¿cuál fue el coste para las finanzas públicas? Cuando hablamos de competitividad, no nos basamos no estamos viendo solo el caso de la empresa, sino el caso global. Y los nuevos empleos creados, y eso es lo que importa en la reivindicación alrededor del empleo, aligerar las cotizaciones de las empresas les ayuda a contratar, pero los nuevos empleos crean cotizaciones de seguridad social, salud, paro, y esto es lo que llamamos el efecto de los gastos activos para el empleo. Es un efecto muy importante y no hemos observado ningún aumento, es decir, las empresas no han repercutido en el coste de sus productos, en el precio final del producto, es decir, no hubo un efecto negativo para el consumidor de esta reordenación del mundo laboral. Por supuesto, no olvidemos hablar de los asalariados. ¿Qué dicen los asalariados? En el 99 hicimos una encuesta lanzamos una encuesta que llamamos El trabajo en cuestión. Interrogamos 10.000 asalariados que habían respondido a este cuestionario. Seguimos interrogando a los asalariados y ahora tenemos una cesta de 40.000 respuestas. Globalmente, 2 de cada 3 estaban satisfechos del establecimiento de la implementación de la reducción del tiempo de trabajo. ¿Qué quiere decir satisfechos? No solo satisfechos por sus horarios de trabajo, sino por la evolución del sueldo y las condiciones. Y esto, no lo olvidemos, hay que hacer un balance completo. Hay cosas que van bien y hay cosas que van mal o menos bien. En este cuestionario veíamos que había un efecto sobre la intensificación del trabajo. No para todos, no realmente una cierta degradación cuando no se habían beneficiado de una negociación. Y para ilustrar esto, puedo decir que a nivel sindical era complicado, porque en el sector agroalimentario, es mi sector, saben las fábricas que trabajan, los mataderos, el condicionamiento de la carne, son condiciones muy difíciles, hay mucho empleo femenino y cuando negociamos las 35 horas, los asalariados nos pedían que redujéramos los tiempos de pausa, porque pasar menos tiempo en el trabajo era dedicar más tiempo a estar en casa, pero se hacía en detrimento de las condiciones de trabajo porque no tenían pausas. Pero esa es la vida, es la verdadera vida. Hay que pedir la opinión de los asalariados. Eso ha creado una desigualdad con las empresas que permanecieron en las 39 horas y eso es un ejemplo, la degradación de la calidad del trabajo para algunos es importante de subrayar. La duración legal se aplica al sector público y privado y en el sector público es el Estado el empresario y el Estado empresario no da el ejemplo
hemos visto en la función pública hospitalaria qué pasa, porque hemos asistido a una fuerte degradación de las condiciones de trabajo y de las horas, horarios, horas extras que explotan, porque los 45.000 empleos que se había comprometido el Estado a abrir, formando enfermeras, haciendo que estas integren los equipos de los hospitales, al final no se ha producido, con lo cual en el campo del hospital, con todas las dificultades adicionales que conocemos ahora, reducción de presupuestos, envejecimiento de la población, esto tuvo un impacto que no ha sido positivo. En las regiones, las llamadas colectividades territoriales, también hubo ciertos efectos que han permitido, por ejemplo, abrir mejor los servicios al público, y cuando se ha negociado ha sido positivo. Bueno, finalmente, sigue siendo una experiencia positiva, ampliamente positiva, con este sabor a inacabado, porque no la hemos acabado, no la hemos terminado. Los resultados en el empleo mediante negociación estaban alcanzados, y esto queremos decirlo porque es nuestro objetivo, aunque lo abordemos de una forma un poco más global en un momento dado, pero sigue siendo, mediante la negociación, un éxito para que corresponda a la realidad, de cada empresa y cada asalariado. Sobre el diálogo social también ha producido resultados importantes, porque hemos conseguido 212 acuerdos sectoriales, 72.000 acuerdos empresariales, y incluso en las pymes de menos 20 asalariados, donde no hay ningún delegado sindical. Y teníamos un procedimiento que llamamos con mandamiento, por mandamiento, es decir, las organizaciones sindicales podían dar mandato a un asalariado, un empleado, y que podía ser la cabeza visible para firmar el acuerdo con la empresa. Nosotros hemos dado ese mandato a exactamente, se lo voy a decir, 18.326, y eso fue una experiencia nueva, muy nueva. Hemos visto cómo en las empresas donde todo se hace por las buenas entre el director general y los asalariados, pues hemos visto cómo se configuraba una nueva modalidad de negociación. En el 2002 la política ha vuelto a tomar el frente del escenario. La derecha muy liberal, con un discurso muy caricatural sobre la reducción del tiempo de trabajo. Después de varias leyes, Fillon aumentando el número de horas extras, dando la posibilidad de monetizar, es decir, dar una cuenta de ahorro a cambio de los años Sarkozy también fueron a continuación, pues para él había que trabajar más para ganar más, era lo contrario. Luego hubo una desfiscalización de las horas extra, es un ataque en toda regla contra las 35 horas, pero no se han atrevido a tocar la duración legal. Y cuando hubo la crisis del 2008, muchas empresas se han encontrado atravesando muchas dificultades, aunque la organización patronal nos tiene un discurso en contra de las 35 horas. Las empresas han sabido, en la crisis desde 2008, han sabido aprovechar los dispositivos, es decir, las cuentas ahorro tiempo. Muchas estuvieron muy satisfechas y muy oportunistas, porque cuando quieren agradar a un asalariado dicen: estamos en crisis, pero cuando salgamos de la crisis necesitamos esos asalariados, porque conocen la empresa, porque los vamos a necesitar cuando vamos a retomar. Y así han utilizado y aprovechado todos los dispositivos implementados en aquel momento. Y a pesar de las críticas y de lo que la duración legal sigue siendo de 35 horas, hay muchos acuerdos negociados hace unos 20 años que han dado lugar a una renegociación, pero creo que siguen existiendo. Las empresas no han optado por decir, bueno, ya veremos después, porque había una verdadera renegociación y cierto consenso. Bueno, y para terminar, y
será, digamos, mi cierre para abrir a la situación hoy por hoy. Nuestro enfoque es un poco nuevo, pero es objeto de un debate. Lo vimos en el último Congreso Confederal el año pasado, hoy no está cerrado, pero con las 35 horas, hablamos de 35 horas por semana, pero los acuerdos eran acuerdos que permitían organizar el tiempo de trabajo sobre el año. Tenemos una referencia de 1.600 horas o de, bueno, se ha movido un poquito, 212 días, un poco más o menos. Es una referencia anual. Entonces, habíamos ya hecho una reflexión sobre una duración, una negociación anual, no semanal. Hemos visto que la digitalización de la economía va a crear tanto trastornos como nuevas aspiraciones de los asalariados. Por ejemplo, las familias monoparentales les obligan a conciliar la actividad, la escuela, el cuidado de los niños fuera de las horas dentro de las horas de trabajo. Hay que buscar medios donde los asalariados puedan tener un margen de apreciación individual, manteniéndose en un marco colectivo. Saben que tenemos un nuevo debate ahora sobre la reforma de las jubilaciones y en la CFDT estamos defendiendo la posibilidad de elegir mejor cómo pasar de la vida activa a la jubilación con prejubilaciones progresivas. Esto se debe desarrollar porque corresponde realmente. Todo esto nos lleva a un nuevo enfoque a lo largo de la vida, pero una vez que lo hemos dicho no sabemos cómo hacerlo, pero sí que sabemos que debe ser algo siempre negociado. Por ejemplo, en una empresa hoy existen más de 40 tipos de vacaciones, o no son vacaciones, de bajas posibles por hijos enfermos, pero tenemos más de 40. Entonces, no sabemos si tenemos que... hablamos de generalizar esta cuenta de ahorro tiempo, es decir, cuando dejamos una empresa podemos mantener esta cuenta ahorro tiempo, y esto plantea muchas preguntas sobre cómo se va a negociar. Se puede mutualizar, quizás. Mutualizar lo exige una gestión paritaria y esta también tiene que ser transferible y financiado. Todo esto son preguntas, todas estas son preguntas que nos planteamos. No tenemos todas las respuestas, estamos trabajando, pero bueno, la idea es pasar de lo cuantitativo colectivo a lo cualitativo individual. Muchísimas gracias por su escucha.